Un día todos se durmieron. ¿O es que están luchando fuerte contra el sol? Buen día, Lick. Buen día, Lick. Hola. Buen día. Qué mega calor está haciendo, ¿no? Sofocante, horrible. Mm. Ok. Vamos a ir iniciando la clase del día de hoy. Ok. Con hambre y con calor, yo también. Somos dos. Ok. Un segundito, solo empiezo a compartir pantalla full. Y empezamos. La semana, perdón, el día martes, si quieren pueden ir apagando también sus cámaras. El día martes nos quedamos hablando acerca de lo relacionado con la alimentación y en las posibles complicaciones que podríamos tener, tanto temas de trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, y de las enfermedades y de las epidemias del siglo XXI como la obesidad. Vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca de otro componente sumamente importante que es la sed. De nuevo, estamos viendo los motivos o los impulsos primarios. La sed como tal es, hablando de calor, hablando de Semana Santa, hablando de que ya se siente ahora sí el verano, debemos de entender de que la sed es estimulada por dos fuentes importantes. De manera interna, porque recordemos que nuestro cuerpo necesita muchísima agua para llevar a cabo distintos procesos, necesita agua para poder llevar a cabo el simple hecho de vivir. El mismo proceso de respiración conlleva un peso importante en agua. Y esas son señales internas. Y también las señales externas, como cuando hacemos ejercicio o hay un aumento de temperatura en el ambiente, lo cual puede llegar a generar distintos cambios en nuestro estado, en nuestro equilibrio como tal. Por ende, cuando nosotros hablamos de sed, vean, el único componente como tal que nosotros necesitamos realmente es el agua. Pero también se ha comprobado que cuando estamos expuestos ante, como el día de hoy, que estamos expuestos ante olas de calor sumamente fuertes, es recomendable que también podamos reponer un poco de sales y minerales que perdemos, como sodio, potasio. Y esto lo podemos hacer sobre todo con, por ejemplo, con una cucharadita de sal se puede hacer. También hay sueros en polvo, los cuales los pueden mezclar con agua. Hay muchísimas opciones realmente para poder hacerlo. Y les soy muy sincero, hay una bebida energética y deportiva que es conocida como el Gatorade, o de esas marcas como Powerade, Gatorade, creo que esas son las más comerciales. Realmente sí hidratan, pero también tienen un costo importante porque son una fuente de mucha glucosa, de mucho azúcar. Entonces, la sed como tal nos lleva a tomar acción en distintos puntos para llevar a cabo distintos cambios en este sentido a nivel corporal. Otro impulso importante que nosotros debemos hablar es la motivación sexual. En el caso de la motivación sexual, debemos de entender que, en primer lugar, esto es un instinto. Y al ser un instinto, sobre todo, nos lleva a que podamos reproducirnos y finalmente sobrevivir. También, adicionalmente a esto, es importante que nosotros comprendamos que, al igual que otras pulsiones primarias, esta puede ser activada o desactivada por condiciones biológicas en el cuerpo y por señales ambientales. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar frecuentemente
que nuestro cuerpo, que nuestra manera de ver las cosas depende mucho del balance que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, ¿les ha pasado que cuando nosotros estamos enfermos, nadie realmente pone el instinto sexual por encima de recuperarnos? Que hay un estado que nosotros debemos de compensar, que es la enfermedad. O, por ejemplo, cuando estamos cansados y necesitamos reponer o tenemos sueño, por ejemplo, nada de esto realmente va a ser posible si nosotros no somos capaces de poder solventar la situación primaria. O si tenemos hambre o si tenemos sed, difícilmente podemos entenderlo. Por eso hablamos que, al igual que algunas otras pulsiones primarias, el motivo o el deseo sexual puede ser suprimido de alguna manera. Y también difiere de otras pulsiones primarias como el hambre y la sed, porque estas son vitales para la supervivencia, mientras que el sexo como tal solo es vital para la supervivencia de la especie. Entonces, esta situación nos lleva a pensar que usted no puede pasar un día entero sin comer o sin tomar ningún tipo de líquido. Por ahí hay algunas prácticas, como las prácticas del ayuno intermitente, que de repente se pueden llevar a cabo y que quizás pueden tener un ayuno prolongado, y esto va a hacer que nosotros, por ejemplo, podamos suspender alimentos sólidos como tal, pero el líquido es muy, muy difícil en este sentido. Adicionalmente de esto, debemos de comprender que hay distintos factores internos, como los factores biológicos, que van a hacer que nuestro cuerpo como tal sufra ciertos cambios, como por ejemplo, la testosterona es una hormona sexual, pero que usualmente se piensa en hombres, pero realmente, y resulta que la testosterona está presente tanto en hombres como en mujeres. La única diferencia de esto es que en el caso de los hombres está presente en mayor grado que en el caso de mujeres, y otras hormonas tales como la progesterona o ay, me escapa el otro nombre. Ay, la otra hormona, estrógenos, nos llevan a que también están presentes en ambos sexos. La única diferencia es el cambio en la medida de esta situación. A ver, hace un tiempo leí, dice Daniel, hace un tiempo leí que una causa del envejecimiento notorio, que con el paso de la edad el ser humano siente menos necesidad y deseo de tomar agua. Sí, realmente vamos a encontrar también que hay algunos cambios en nuestro cuerpo, y sobre todo la persona al tener muerte celular usualmente utiliza menos cantidad de agua. Ok, adicionalmente también es algo muy importante que en el caso de algunas feromonas como tal, usualmente pensamos en feromonas y pensamos automáticamente ¿cómo se llama? En animales, ¿cierto? Es lo primero que nosotros pensamos. Sin embargo, realmente, cuando nosotros entendemos que las feromonas son algo real, que nuestro cuerpo también emana, hay ciertas personas que sienten una atracción indescriptible o inexplicable, mejor dicho, acerca de cómo se sienten ante una persona, y eso de repente no lo hacen de una manera consciente, sino que simplemente nosotros entendemos que esta feromona, este olor, es un tema captado por medio de nuestro olfato, nos va a llevar entonces que le demos a entender al resto de las personas que estamos disponibles, ¿sí? Que estamos disponibles para poder establecer un contacto con una pareja potencial y finalmente pues reproducirse como tal.
Ahora bien, miremos un poco los factores culturales del sexo. Obviamente, entendemos que la conducta sexual va a estar muy determinada por los componentes culturales. Sobre todo pensemos por los componentes religiosos. Póngase a pensar, por ejemplo, cómo fue usted criado en su casa acerca de qué opinión debería de tener el sexo y qué lugar ocupa el sexo en nuestras vidas. Incluso hablar de estos temas puede ser incluso hasta un tema tabú en algunas familias, puede llegar a causar realmente una molestia muy significativa en tantas cosas, pero sobre todo casi siempre se encuentra enmarcado bajo la religión, porque eh, hay como un contrato, ¿no? Que el sexo es para el matrimonio, ¿no? Y eso es algo religioso, ¿no? O sea, es como un contrato en el cual usted va a llegar puro, casto, virgen al matrimonio y su pareja va a hacerlo de la misma manera. Pero de nuevo, todo esto depende de manera religiosa, de cómo nosotros vemos esta situación. Pero también debemos de entender que estas mismas culturas pueden llegar a tener algún tipo de sesgos, como por ejemplo, pensemos en nuestra cultura, no es lo mismo un hombre promiscuo que una mujer promiscua, por ejemplo. ¿Cierto? Se fue por ahí con el fin de solo reproducirse, no por placer. De nuevo, incluso a nivel religioso, ciertas prácticas del sexo como tal son vistas de manera eh, diabólica o de manera no tradicional, entre otras cosas. Por ende, algo interesante también del sexo es que en el caso del hombre, resulta que los hombres somos muy respondientes a estímulos visuales como tal. Y en el caso de la mujer, más bien es un poquito más proclive a los otros sentidos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué algunas mujeres, por ejemplo, andan a veces con unos hombres que quizás no se le asemejan mucho en términos visuales de belleza, y usted dice como, puchica, ¿qué hace esta persona con esto? Y usted dice como, no, hombre, qué barbaridad, que no sé qué. Y resulta que la mujer como tal es muy proclive a responder de manera positiva hacia hacia los componentes distintos al ojo en términos de, ¿cómo se llama? En términos de los sentidos. Hay algunas personas que responden muy bien, en el caso de los hombres responden muy bien ante la visión, y las mujeres responden usualmente mejor ante las otras condiciones. Y también la cultura puede influenciar lo que nosotros encontramos atractivo sexualmente. Recuerdan que ayer hablábamos acerca de algunas tribus, como por ejemplo, que nos llevan a observar que si está en sobrepeso, si tiene obesidad, eso implica que tiene mucho dinero, y por ende también nos lleva a pensar que por tener mucho dinero es más apto sexualmente, tiene mejores condiciones, puede darme más oportunidades, entre otras cosas. Por ende, hay algunos componentes que dependen mucho de la cultura, y hay otros de repente que pueden ser un poco universales, porque quizás la belleza como tal puede responder a estándares universales, y esos estándares a su vez responder ante las necesidades que realmente tiene el cuerpo, ¿verdad? De poder pasar los genes de una generación a la siguiente. También puede ser que dentro de estos otros motivos como tal, ya saliéndonos un poquito del tema del tema sexual, metámonos un poco más a otros motivos como tal, ¿verdad? A otros elementos, como por ejemplo exploración y curiosidad. Nosotros siempre hemos sido individuos, y cuando hablo de nosotros me refiero al ser humano,
Realmente siempre hemos sido personas que van más allá de los estándares, que siempre quieren explorar, que siempre quieren salirse de esa burbuja, intentar nuevas cosas, y eso es un impulso. O, por ejemplo, la manipulación y el contacto que nosotros podemos tener con otras personas también es algo innato que nosotros vamos adquiriendo en la medida que va pasando el tiempo. También la agresión o cualquier intento como tal de causar algún tipo de daño o físico, o sea, físico o psicológico, también es una pulsión. Solo que pensemos que en el caso de la agresión, de nuevo, la sociedad tiene una tarea sumamente importante en el sentido de regular lo que es permitido y lo que no. Como por ejemplo, en el caso de la conducta agresiva, tiene mucho que ver, pensando por ejemplo en términos de culturas y distintas culturas. La latina, por ejemplo, es muy proclive a ser muy, de arrancones muy agresivos generalmente, a diferencia de otras culturas, quizás como la europea, que tienden a ser más fríos, más alejados del resto de la población. En el caso de la conducta agresiva, recordemos que, y lo vimos cuando hablamos en el tema de aprendizaje, que puede ser tanto innata como tal, que ya nosotros traigamos una cierta genética de temperamento bastante alto, o por otra parte también puede ser aprendida por medio, si ustedes recuerdan, lo que hablábamos acerca ¿cómo se llama? Del aprendizaje vicario, que nos puede llevar entonces a tener implicaciones importantes en términos de agresión. En el caso también de componentes como la frustración, la cultura, e incluso en el caso de los hombres, tienden a ser mucho más agresivos físicamente que las mujeres. Y esto es un aspecto evolutivo. Pensemos en usted como hombre hace años, eh, usted tratando de demostrar a la población que usted es apto sexualmente, que usted tiene condiciones para poder reproducirse. Y por otra parte, vamos a encontrar que esta persona va a tener rivales. Y muchas veces la forma de derribar a estos rivales es por medio de una confrontación física. Eso nosotros lo podemos observar muchísimo más frecuente en ciertos animales como los gorilas o en ciertos animales como los leones, que tienden a ser como una manada, y usualmente el líder de la manada es el que es más apto físicamente para poder infligir dolor o infligir o causar la muerte en muchos casos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Están callados hoy, bien callados. Bueno. No, Alex, no hay duda. Vale, voy a decir que sí. Entonces pasemos ahora a un motivo importante que ya son otros motivos que se salen de esas necesidades básicas, de esas pulsiones primarias. Y uno importante de ellos es el motivo al logro o el motivo del logro. Nosotros, de nuevo, cuando yo hablo de nosotros me refiero a los seres humanos. Y nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a superar obstáculos constantemente. Obstáculos físicos, mentales. Por ejemplo, ahorita la barrera educativa. Nosotros la estamos intentando romper en medio de la participación activa en clases virtuales. Quizás algo que hace 10, 15, 20 años no hubiera sido ni siquiera, ¿cómo puedo decir? No hubiera sido ni siquiera algo pensable, porque nosotros hemos ido adaptándonos a las necesidades de nuestra actualidad, y el que nosotros nos ajustemos a estas nuevas necesidades obviamente implica que también logremos otras cosas que antes no se habían establecido, no se habían logrado. Hay un cuestionario que se llama el cuestionario de orientación al trabajo y la familia, que sobre todo era de índole exploratoria, y nos llevó a entender que el motivo de logro tiene tres aspectos importantes de la conducta.
Uno es la orientación al trabajo, 2 es el dominio y 3 es la competitividad. Nosotros, el trabajo es una extensión nuestra, ¿sí? Si usted tiene un buen puesto de trabajo, esto va ligado con oportunidades de supervivencia, oportunidades de reproducción, va ligado con un estatus, va ligado con oportunidades. Por ende, entre nosotros nos esforzamos constantemente para tener mejores opciones de trabajo. Porque el hecho de que ustedes estén conectados acá implica que quieren un título, el que tenga un título abre más puertas, esas puertas pueden brindarme o llevarme a un trabajo que yo quiera desarrollar y que pueda desarrollar. Ese es uno de los aspectos importantes de motivar logro. Otro es el dominio, que nosotros constantemente vamos a tratar de lograr cosas que tienden a ser difíciles o desafiantes, sobre todo para nosotros mismos. Y por eso hablamos de que tiene un énfasis en mejorar el desempeño pasado. Eso quiere decir el desempeño nuestro. Quizás nosotros no somos los mejores en X o Y actividad, pero si lo comparamos respecto a nosotros hace 2 años, 3 años, probablemente sí encontremos diferencias importantes en cuanto a lo que nosotros somos y lo que nos hemos convertido. Y finalmente, el otro componente, que es el tema de compararse ahora sí con otros individuos, es el tema de competitividad. La competitividad, todo va a depender sobre todo de cómo nosotros vamos a comparar nuestras propias habilidades con las de otros. Y en términos de competitividad, obviamente, esto hace entonces que nos comparemos constantemente con otros individuos y ver quién es más apto ante esta situación. Ese es un motivo importante. Otro motivo es un motivo de afiliación, que el motivo de afiliación sobre todo va asociado a que nosotros debemos de entender que el ser humano es un ser social como tal, es un ser que debemos de comprender que al ser un ser social necesita entonces de entrar en contacto con otras personas, con otros individuos, sobre todo para desarrollar distintas actividades. Por ende, el motivo de afiliación se puede entender como la necesidad de estar con otras personas, también entender que esta es una necesidad evolutiva. Y el ser una necesidad evolutiva tiende a ser más intenso el motivo de afiliación cuando la persona es aislada. Y esto podemos verificarlo. Piensen ahorita con todo ese tema de la pandemia, que ya oficialmente hoy sí llegamos a más de más de 2 años ya. Y piensen cuando ustedes no estaban teniendo contacto con otras personas. Esos primeros meses que fueron crudos en el 2020, recuerdan, por ahí de marzo a junio más o menos, fueron muy difíciles. ¿Cuántos de ustedes quizás desarrollaron como alguna dificultad en esos términos? Porque probablemente usted vivía solo, su familia quizás no era de acá, o de repente usted estaba estudiando en alguna parte de la universidad o trabajando, qué sé yo, y de repente la persona, de repente nos quitan la oportunidad de entrar en contacto con otras personas. Y eso fue un componente muy difícil, muy, muy difícil, porque nos quitó y nos arrebató esa necesidad y ese motivo de afiliación. Porque ahora aquí lo voy a llevar al siguiente punto, que a partir de un teórico que es nombrado como Abraham Maslow. Él es uno de los psicólogos humanistas más importantes en el mundo. Y lo interesante fue que habló de todas estas necesidades, pero las organizó y denominó a estas necesidades como una pirámide de jerarquías. Plantea entonces que si nosotros no somos capaces de fomentar de fomentar una base estable, difícilmente vamos a lograr los estratos o los niveles más altos. Por ejemplo,
si yo no he comido, si yo no tengo salud, si yo tengo sed, si no he resuelto mi necesidad sexual o el descanso o el sueño, no puedo pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Si yo no tengo estas necesidades fisiológicas resueltas, difícilmente a mí me va a llevar a poder solventar mis necesidades de seguridad, de sentirme protegido, de sentir que tengo algo fijo, una vivienda, un empleo, seguridad física, seguridad emocional, y esto ya vamos a ver cómo se une con los siguientes estratos, seguridad económica, seguridad financiera. Entonces, si yo no logro este estrato, no puedo entonces llegar al siguiente punto, que son las necesidades sociales, que es el tema de socialización. Si yo no logro solventar los dos estadios previos, fisiológicas, necesidades básicas de seguridad, no voy entonces a poder interactuar con otras personas. No voy a poder tener la oportunidad de desarrollar este afecto ante los demás individuos. No voy a poder entonces generar aceptación y yo también poder tener aceptación de parte del medio. Así como si yo no interactúo de manera social, pues difícilmente voy a poder solventar una necesidad biológica básica como la intimidad sexual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Ok. sí. Ok. Entonces, una vez que yo puedo desarrollar estas habilidades, paso al siguiente estrato, que son las necesidades de estima o de autoestima. Y esto es lo que usted piensa de sí mismo. Y en este caso, en la necesidad de autoestima, necesitamos entonces componentes de reconocimiento, de confianza, de respeto, una sensación de éxito, pero sobre todo confianza en nosotros mismos. Y finalmente, el último estadio, que es el más amplio, el más grande, el más importante en términos de realización, es la necesidad de autorrealización, es el desarrollo del potencial, es lo que nosotros queremos hacer o lo que queremos desarrollar, lo que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, ustedes están en ese estadio ahorita, ya tienen resueltas muchas de ellas. O incluso también voy a ponerles el otro ejemplo, hay personas que no han resuelto bien las necesidades previas y están en un estadio de autorrealización. Me he encontrado con un montón de estudiantes que quizás me dicen, Lee, mire, no tengo el dinero ni siquiera para comprar la recarga y poder conectarme. Por ejemplo, llegan las 6, 7 de la noche y le dicen, la verdad es que todavía no he comido y no sé cuándo va a llegar mi próxima comida. Y estos son casos extraordinarios realmente. Ahora bien, este fenómeno que yo acabo de describir, o sea, sí se puede lograr. El problema es que no es sostenible a un largo plazo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Ok. Creo que ustedes están pensando en la necesidad fisiológica del hambre, creo yo. Nadie, o están comiendo o están resolviéndolo ahorita. Yo creo que más esa última opción, creo yo. Ok, Lick. adelante. Ay, yo lo que estaba pensando es si el examen va a ser igual que el de la primera unidad. Perdón, perdón. Que si el examen de esta segunda unidad va a ser igual que el primero. Sí, pero yo pensé que tenía una pregunta sobre el tema, no sobre el examen. Sí va a ser mañana siempre, ¿verdad? Eso era, ya vamos a hablar de esto. Creo que va a ser el lunes, porque todavía no hemos terminado el tema. Así que, denme un chance, ya vamos a llegar a ese punto. Ok. Ahora bien, yo les soy muy sincero. Esta pirámide de necesidades es una pirámide de los años 50. Y yo creo que en ese momento Maslow todavía no entendía el problema grave al que nos íbamos a enfrentar. Y yo le agrego estas nuevas dos
estos dos nuevos estadios a la necesidad fisiológica del ser humano. Si yo tengo batería y tengo wifi, las demás necesidades, mientras tenga. Valen por allá, por el Himalaya, vale. Mientras yo tenga batería y tenga wifi, lo demás a mí me sale sobrando. Y buenas. Y bueno, dentro del wifi digamos que tiene buena recepción. No, mentira, estoy bromeando con ustedes. Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto es una broma, pero no es una broma al mismo tiempo. Porque la verdad es que nos encontramos con adolescentes que tienen una necesidad que primero veo si hay wifi y después existo. Primero veo si tengo comunicación con el resto de las personas y después pienso en resolver las necesidades. Dele viaje, Dani, dele viaje. Así que, pero bueno, avanzando un poquito en este sentido, vamos a abrir y antes de poder pasar a este último punto, quiero que resolvamos a ver si tienen alguna duda en este momento. ¿Dudas? Ok, Licenciado, adelante. acabo de entrar casi porque el internet está fallando. Solamente quiero saber cuál es el tema central que se está dando ahorita. Motivación y emoción. Correcto. Ok, gracias. Ok, gracias, Lucía. Ok, vamos entonces al siguiente punto, que es la última parte del tema, que son las emociones. En el caso de las emociones, como ustedes pueden observar en la imagen, estoy seguro que yo no tendría que explicarles a qué me refiero con cada una de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, podrían decirme que el primero tiene que ver con el primero y el tercero, con alegría o felicidad, quizás el cuarto de igual manera, o el segundo y el sexto tienen mucho que ver con tristeza, o por ejemplo, la carita 7, 5 y 7 tienen que ver quizás con sorpresa, y todas estas emociones van a entrar en juego sobre todo porque es muy importante que nosotros entendamos que hay ciertos patrones o ciertos requisitos que nosotros debemos de cumplir para entender las emociones. Ya las vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a partir entonces de que el punto más importante de las emociones y uno de los autores que en lo particular me gusta muchísimo es Robert Plutchik. Robert Plutchik ideó una teoría que es conocida como la teoría de las emociones, que parte del punto en el cual nosotros tenemos 8 emociones básicas, pero a su vez estas 8 emociones básicas pueden combinarse para tener otras emociones que van a ser conocidas como emociones secundarias. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Ahora bien, en el caso de Plutchik, voy a fallar por acá en color rojo. Ok, entonces, si ustedes pueden observar por acá, nosotros vamos a entender que las emociones básicas primarias son las que están a lo interno, ¿sí? Pero resulta que esta teoría de Robert Plutchik fue muy cuestionada porque hay algunos teóricos que explican que para que una emoción sea una emoción, debe de ser algo que no necesite de explicación como tal. Por ejemplo, volvamos a la imagen anterior. Yo no necesito explicarle cómo se siente usted o cómo se siente su cuerpo si usted estuviera en la carita 2. Por ejemplo, ¿cómo se sentiría? O en la carita 6. Me refiero a esta, ¿verdad? Carita 2 y carita 6. ¿Cómo se siente esto? Triste. Triste, pero ¿cómo se siente en usted, en su cuerpo, en su cerebro?
ganas de no hacer nada por la tristeza Hay ganas de no hacer nada, Agobiado. también. agobiado, Decaído. decaído. O sea, todo esto que a mí me hace sentir entonces tiene mucho que ver, y esto es algo que hasta culturalmente es universal. Pensemos, por ejemplo, ustedes es lo mismo que usted esté triste en Honduras a que esté también triste en Japón. Por ejemplo, o sea, igual va a ser la misma cara, ¿no? Igual va a ser la misma situación. Igual nos va a permitir entender que las emociones son culturalmente universales. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es aceptación para usted, por ejemplo? Ya, Aceptación a dichas situaciones. Aceptar que algo está bien o está mal. ¿qué más? También es Aceptarse como uno puede mismo. aceptarse uno mismo. Aceptarse a uno mismo. Pero ya ven que hay distintas respuestas, hay distintas opiniones. Por ejemplo, para mí, si ustedes me preguntan aceptación, es que yo pueda encajar dentro de un grupo, por ejemplo. ¿Cierto? Puede ser. Y es cierto esto. O, por ejemplo, Sí. ¿cómo se puede definir la esperanza? Otra vez, ¿verdad? Pregunta difícil. Yo digo yo que la esperanza es como teniendo un sentimiento positivo hacia algo. Ujú. Va relacionado con tener un anhelo también, licenciada. Es Ejemplo. como algo que queremos que suceda, pero a la vez no es algo tan seguro porque solo debemos de confiar en eso. Es como la fe, creo también. Ujú. Es como una ilusión, dice usted. Una ilusión, vaya, por ahí ahorita dijeron fe. Y la fe, automáticamente usted está involucrando la religión, ¿cierto? ¿Y los que son ateos? Sí. Ay, es que bien complicado. Entonces, por eso es que esta teoría de las emociones básicas de Plutchik, muchísimas personas y muchísimos científicos realmente la cuestionaron. A mí me gusta mucho, pero resulta que no es del todo aplicable cuando nosotros lo pensamos de manera universal. E incluso una de las críticas más importantes es que esto era aplicable a personas anglosajonas, a las personas angloparlantes. Esto quiere decir personas con una cultura distinta, oportunidades distintas, entre otros casos. Ahora, antes de que avancemos, ¿les ha pasado? Vamos a ver. Eric dice, por ahí, me parece que el hecho de las emociones suele ser una excusa a veces, pero el hecho de que sea un poco triste, voy a tratar de conseguir esto. No digo que en todos los casos, pero en la mayoría yo he visto que eso pasa. Por ejemplo, cuando alguien me dice que se siente mal, yo veo si en realidad se siente mal, independientemente sea la emoción que sea. Totalmente. Incluso hay un libro que se los voy a recomendar que se llama Rompiendo el hábito de ser usted mismo, de un doctor que se llama Joe Dispenza. Y Joe Dispenza habla de que nosotros somos, quiero que lo aguanten, que lo lean, porque empieza a hablar del mundo cuántico. Y ustedes dicen como, hábitos de un mundo cuántico, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, no lo voy a spoilear, pero es muy buen libro y se los recomiendo porque empieza a hablar de que nosotros somos capaces de poder proyectar algo y que nosotros en el mundo cuántico existe una posibilidad infinita de convertirnos en quien nosotros queremos convertirnos. Eso quiere decir de que si usted constantemente dice que está triste, lo más probable es que esté triste porque dentro del mundo cuántico esa posibilidad es real.
Ahora, quiero que se ubiquen un poquito en la película esta de Intensamente. ¿La recuerdan esta de Disney? Que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué les pongo ahorita en el chat? ¿Cuáles eran las emociones básicas de Intensamente? ¿Recuerdan? Tristeza, alegría, Alegría, enojo, miedo. desagrado. Eran 5, ¿verdad? Y algo que les pareció, ¿no les parece raro que el asco sea una emoción? ¿Recuerdan a la verde? A la chava verde. Envidia, creo que era la verde. No, era asco. No era desagrado. Bueno, sí. En español la traducción la hicieron como desagrado. Y resulta que el tema es una... Solo estoy escribiendo nada más el nombre del libro. Joe Dispenza. El asco como tal también es una emoción que a mí me parece muy interesante. Y dentro de las emociones, estas 6 que ustedes ven a continuación, el tema de alegría, sorpresa, tristeza, miedo, disgusto o desagrado o asco y enojo, son las emociones básicas que han reconocido muchos autores, porque denominan que para cumplir y que sea una emoción básica, debe de cumplir con los siguientes criterios. 1, debe de ser evidente en todas las culturas. Si usted está alegre en chino, en alemán, en portugués, en español, en inglés. Es inherente a cualquier componente, es inherente a cualquier cultura. 2, debe de contribuir a la supervivencia. Y a la supervivencia se refiere en 2 sentidos. Recuerden que hemos hablado que la supervivencia puede alcanzarse por medio de la reproducción y por medio de la preservación, o sea, de mantenernos vivos porque nos cuidamos. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido, el miedo a las alturas, es una emoción que nos ayuda a preservarnos vivos. En el caso de la alegría, por ejemplo, si usted está alegre, lo más probable es que pueda entablar una relación social y finalmente esto lo lleve al proceso de reproducción. ¿Sí? ¿Se entienden esos dos puntos? Sí. Y los últimos 2 criterios, que ya se los adelanté. 1 es que debe estar asociada con una expresión facial distintiva. Usted sabe cuando la persona con la que usted está alegre, se nota en la cara, se nota en gestos. Cuando está enojada también, tienden a ser muy expresivos. Y finalmente, algo interesante, que yo en lo particular me parece sumamente lógico, porque nosotros somos seres que compartimos el planeta con un montón de especies, no solamente con el ser humano. Y también estos primates, principalmente los que son muy parecidos a nosotros, en caso, ya sea que usted sea de una teoría evolucionista o creacionista, indiscutiblemente debemos de entender que hay muchísimos primates que se parecen a nosotros. Caso de los gorilas, los chimpancés y otras especies como el monorrhizus, entre otras cosas. Y estos primates también muestran este tipo de emociones. Son muy, muy notorios, aun cuando estamos hablando de una especie distinta al ser humano. Y finalmente, las emociones secundarias, que son las emociones que quizás van a depender mucho de las distintas culturas. Como por ejemplo, hablábamos hace poco, recuerdan que hablábamos que no es lo mismo emprender un viaje en transporte público en Honduras que en Finlandia o que en un país europeo. Y usted tiene una sensación que quizás no es miedo completamente, pero puede unirse un poquito el miedo y la sorpresa por si me asaltan. ¿Verdad? Que quizás esa emoción nunca un finlandés lo va a sentir cuando se sube al transporte público.
¿Sí? Se entiende un poquito más aquí cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de que la persona tiene mucho que ver y las emociones secundarias tienen mucho que ver con actividades inherentes a la cultura. Y con eso por ahí, hasta ahí nos quedamos y mañana continuamos viendo entonces ya las teorías de la emoción. Les puse por ahí, les puse por ahí en el chat la lista de asistencia. Miren la pregunta, está interesante esta pregunta de Ana. ¿Puede una persona no tener emociones? No es posible. No es posible. Que no las demuestre no quiere decir que no las tenga. Porque una emoción al final es una reacción ante cualquier hecho. A usted le regalan algo, usted reacciona. O a usted le quitan algo, usted reacciona. O sea, todo depende, la emoción sobre todo depende de nuestro medio, de nuestro contexto. ¿Ok? Si gustan, vamos encendiendo por ahí entonces las cámaras para poder arreglar un poquito el tema del examen. En teoría estaba revisando la planificación, en teoría el examen estaba para el día de mañana, ¿ok? Pero todavía nos hacen falta unas cuantas diapositivas para poder terminar esta tarea. No es tanto realmente, solo son como 5 o 6 diapositivas que hay que terminar. Pero el examen obviamente no lo podríamos sostener el día de mañana. Por lo cual mi idea realmente es que lo sostengamos el día lunes en horario regular de clase. ¿Ok? De mañana nos vemos en horario regular de clase. Mañana terminamos ya la segunda unidad. Y el día lunes entonces tendríamos nuestro examen en horario regular. Elizabeth, adelante. Sobre la actividad que dijo que nos iba a mandar al correo del grupo LIC. Sí, estoy pendiente porque solamente 6 grupos me han enviado esta información. Y 6 por 4, matemática facilita, son 24. Y aquí solo ahorita hoy, conectados hay 37. Hay 13 ahí en el aire. Entonces necesito que los que no me han enviado el correo electrónico con los integrantes de cada grupo lo hagan. Les voy a dar máximo hasta hoy. ¿Ok? Porque así entonces voy a asignar el tema. El grupo de Elizabeth, tema tal, y estas son las instrucciones. Grupo de Lucía, este es su tema, estas son las instrucciones. ¿Estamos? Entonces 13, van a tener como 2 semanas para trabajar en esto, así que no es algo que le voy a pedir la otra semana. ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana a las 12 en punto para continuar y darle cierre entonces a este tema de las emociones. Gracias, feliz día. Gracias. Feliz día.